Hoy vamos a hablar de un mensaje de la palabra muy especial. Y es un tema que se encuentra desde luego en la Biblia, pero voy a centrarme en el libro de Génesis, capítulo número 26, versículo 1 al 6. Voy a invitarle que me acompañe a la palabra del Señor. Va a aparecer en la pantalla Génesis capítulo 26, verso 1 al 6. Sucedió que hubo hambre en la tierra, además de la que hubo en los días de Abraham. Así que Isaac, repitan ese nombre fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien, Isaac se fue a vivir en Gerar con Abimelech, rey de los filisteos. Verso 2. Y el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate a vivir en la tierra que yo te diré. Verso 3, avancemos por favor. Habita como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. A ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, y así confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Verso número 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y a tu descendencia le daré todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Verso 5. Porque Abraham escuchó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y así Isaac se quedó a vivir en Gerar. Amén y amén. Estamos ante un momento bíblico muy especial en el relato de los patriarcas, especialmente la vida de Isaac. Un hombre que en medio de una situación de crisis, la palabra la define como una hambruna, y nos diferencia que no era la misma hambruna que había vivido su papá, sino una hambruna nueva. Y en este momento Isaac, en medio de esa dificultad, escucha una instrucción y escucha una promesa de Dios. ¿Con qué objeto Dios se lo da? Con el objeto de guiarlo para que tomara la mejor decisión que en un momento difícil él podía tomar. Nosotros los seres humanos nos enfrentaremos constantemente en la vida a situaciones que nos pueden esforzar, que nos pueden presionar, que nos pueden llevar a la toma de decisiones. Cuando usted está pasando por una dificultad, si no toma una buena decisión, en lugar de arreglar las cosas, las puede terminar empeorando. Cuando usted está en un momento de aflicción, cuando usted está en un momento de crisis, si no toma una decisión acertada, en lugar de salir del problema, lo puede terminar agrandando. ¿Quién alguna vez en una crisis financiera se fue corriendo a buscar una deuda con altos intereses y en lugar de arreglar el problema, ahora quedó peor de lo que estaba antes? ¿Quién un día, cuando su esposo o su esposa se levantó mal geniado, levánteme la mano y gríteme amén si usted sabe de lo que le estoy hablando, que dice: pastor, yo sé que es que esta señora o este señor se levanta enroscado con ganas de pelear? A ver, levánteme la mano, yo los veo. Levanten las dos para que se vean más, confiésense. Muy bien. ¿A cuántos les pasó un día que esa señora se levantó enojada y usted, en lugar de ser sabio, se puso a pelear con ella y las cosas terminaron peor que antes? Porque en las crisis, las decisiones que tomemos nos ayudarán o a salir de ellas o a hundirnos más. Por lo tanto, la historia de Isaac es un buen fundamento de la palabra hoy para enseñarle un mensaje que hemos llamado de la siguiente manera. Ahí le va a aparecer en la pantalla, léalo conmigo: deja que Dios te guíe. Póngamelo por favor ahí. 1, 2, 3. Deja que Dios te guíe. Necesito que lo repita fuerte a la cuenta de 3 todos. 1, 2, 3. Dele un codazo a su esposo, su hermano, su amigo, el que tiene al lado. Mírelo a los ojos ahí donde le salen las lagañas y repítale fuerte. Dígale: deja que Dios te guíe. Deja que Dios te guíe. ¿Cómo aprender, pastor? ¿Cómo escuchar la instrucción de Dios? ¿Cómo caminar por esa senda que Él quiere trazar para mi vida en medio de lo que estoy viviendo? Eso es lo que vamos a aprender a través de la historia de Isaac. Como ya se lo decía hace un rato, las crisis son movilizadoras. Las crisis nos llevan a nosotros a mirar nuevos caminos, a mirar nuevas alternativas, a pensar en nuevas opciones. Pero no solamente nos guían las crisis, también nos guía la fe y también nos guía la obediencia a lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y si algo vemos en la historia de Isaac, es que en medio de esta situación él supo escuchar lo que Dios quería hablarle y lo que Dios quería decirle. La evidencia bíblica nos dice que Isaac vivía en un lugar llamado el Negev. El Negev era un desierto, ahí habitaba Isaac.
Y en medio de esa situación, Dios habla a su corazón y le dice: Isaac, necesito que te vayas a vivir a la tierra de Abimelech, a la tierra en la cual están los filisteos, a una tierra que aunque no es tuya, ahí te quiero llevar porque ahí te voy a bendecir. Y empiezo mostrándole el primer principio de esta palabra: cómo dejar que Dios guíe nuestras vidas. Póngamelo por favor. Primer punto: para dejar que Dios te guíe, tendrás que aprender a no escoger lo mejor para tus ojos. Repítalo conmigo por favor. Diga primero, no escojas lo mejor para tus ojos. Otra vez, repítalo fuerte. 1, 2, 3. No escojas lo mejor para tus ojos. Vamos a la cita bíblica, por favor, póngame la cita que sigue. Y dice la palabra del Señor: sucedió que hubo hambre en la tierra, además de la que hubo en los días de Abraham. Así que Isaac se fue a vivir en Gerar con Abimelech, rey de los filisteos. Y el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto. ¿Por qué el Señor viene y en una situación de dificultad le da esa instrucción tan precisa y le dice: no quiero que te vayas a Egipto? Pregúnteme por qué. No, pregúnteme con chisme o no le digo. Porque Egipto era la potencia mundial en aquel entonces. Egipto era el lugar donde había todo lo necesario. Egipto era el lugar donde aparentemente todo iba a estar bien. Egipto era el lugar donde todo iba a funcionar. Egipto era el lugar donde a los ojos humanos era la mejor alternativa en la que nos podíamos mover. Pero qué interesante que la palabra del Señor me muestra que Dios se le atraviesa a Isaac y le dice: no quiero que te vayas para el lugar que tú crees que es mejor, quiero que te vayas para el lugar al que yo te estoy mandando. Lo vuelvo a repetir: en medio de las decisiones de la vida, muchos de nosotros nos queremos mover hacia lo que creemos que nos conviene, hacia lo que creemos que es lo mejor. Pero a mí me llama la atención que Dios no siempre te empuja hacia lo que tú crees que es mejor. A veces el mejor camino no es el que más te gusta, sino el que más te conviene, aunque no te guste. Lo voy a volver a repetir porque hubo gente que no me entendió. Dije: a veces el mejor camino no es el que más te gusta, sino el que más te conviene, aunque no te guste. Dios le está diciendo a Isaac: te voy a bendecir y no es necesario que te metas a Egipto donde aparentemente todo se soluciona. Te voy a bendecir en este lugar. Te voy a bendecir porque la bendición más grande no es a dónde voy, sino con quién estoy. Hay gente que está desesperada diciendo: ¿será que me muevo? ¿Será que me marcho de aquí? O hagamos la oración que hizo Moisés cuando dijo: si tu presencia no va conmigo, a ningún lugar me voy a mover. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención de esta generación? Que la gente no se está dejando guiar por Dios. La gente se está dejando guiar por lo que más le conviene. Tienen un buen trabajo, están bien establecidos, tienen tiempo para buscar a Dios, tienen tiempo para dedicar a su familia, pero aparece otro trabajo. Nada más que ese nuevo trabajo implica que usted ya no va a ver a su familia. Y ese nuevo trabajo implica que usted no tendrá tiempo para ir a la iglesia. Y ese nuevo trabajo implica que usted no tendrá tiempo para dedicarle a sus hijos. Pero el problema es que ese trabajo le va a traer más dinero. ¿Y cuántas personas hemos visto que han sacrificado la estabilidad espiritual, la estabilidad familiar por ganar más dinero? Pastor, es que esto es bueno. Si algo te da pero te quita lo valioso, no es bueno así te dé más. ¿Alguien me está entendiendo aquí? No te dejes guiar solamente por lo que es mejor para tus ojos. Isaac escuchó la instrucción de Dios y Dios le dijo: no es Egipto el lugar al que quiero que vayas, te vas a quedar aquí y en este lugar yo voy a firmar mi pacto y te voy a bendecir. Y hoy vine a decirle a alguien en esta iglesia: cuando te dejas guiar por Dios, lo primero que tienes que hacer es no dejarte llevar por tus deseos. Las personas que se dejan llevar por los deseos siempre terminan siendo esclavos de problemas. Cuando un hombre se deja llevar por su deseo de tener más, termina endeudado. Cuando una persona en el área sexual se deja llevar por los deseos de la carne, terminará problemado en esa área también. Cuando una persona se deja llevar por los deseos del estómago, termina inflamado. Así no diga amén, así es. ¿A cuánto nos ha pasado alguna vez que nos fuimos a un restaurante y dijimos: me voy a cuidar? Y aparecieron los ojos a decirle: no, no se cuide, descuídese. Cómase esa hamburguesa, cómase otra. ¿Qué de bueno le ha quedado a aquel que se deja llevar por lo que la carne le pide y le pide? No le queda nada bueno.
Ahora, lo interesante de Isaac es que él, aunque la solución aparente era Egipto, Dios le dice: no, te vas a quedar en Gerar, en esta tierra te voy a bendecir. Y aquí necesito regalarle una frase, y es: hay sitios que en lugar de transformarte tienen el poder de contaminarte. Lo vuelvo a repetir: hay sitios que en lugar de transformarte tienen el poder de contaminarte. Si no, pregúntele a un hombre que sí que se dejó llevar por sus ojos. Les estoy hablando de Lot. La Biblia dice que Lot y Abraham compartían la tierra, pero llegó un momento en donde había tantos y tenían tantas propiedades, que dice la palabra que los pastores de ambos empezaron a tener riñas entre ellos. Abraham habla con Lot y le dice: no es bueno que estemos en estas discusiones, mejor escoge tú un lugar y yo me voy a ir al otro extremo, y de esa manera podemos tener suficiente espacio para ser bendecidos. Y Lot escogió lo que a sus ojos parecía lo mejor de lo mejor. Se fue a una tierra llamada Sodoma y Gomorra, y allá se fue a vivir. Era el lugar más bonito, las verdes llanuras, el lugar más fructífero, pero era un lugar de pecado y de destrucción. Porque algo te quiero decir: cuando te dejas llevar por los ojos, caes en la apariencia de la vida, caes en lo que a ti te parece mejor. La gente que se deja guiar por Dios no se basa en lo que sus ojos ven, se basa en lo que Dios ha prometido, así sus ojos no vean nada. Tal vez hay cosas que el Señor te dijo: te voy a bendecir, voy a abrirte puertas, te voy a establecer, y usted dice: pastor, yo no estoy viendo nada de lo que Dios me prometió, al contrario, estoy viendo como un desierto completamente seco. Pero hoy quiero hablarte: es preferible estar en un desierto con la bendición de Dios que irte a un lugar que parece un manantial donde Dios no habita. ¿Sabes por qué? Porque si estás en el desierto con la bendición de Dios, ahí Dios te va a levantar, ahí Dios te va a engrandecer, ahí Dios te va a manifestar, ahí vas a ver la gloria del Señor. Pero el problema es que muchos nos estamos dejando llevar por el deseo de nuestros ojos. ¿Y sabía usted que hay un versículo en la palabra que nos enseña cómo podemos mitigar eso? Permítame explicárselo. Proverbios 16, versículo 1 al 3 lo dice. Proverbios 16, verso 1 al 3 dice, léalo con detenimiento: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Otra vez: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Versículo 2: la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina ¿qué? Las intenciones. Verso 3: pon todo lo que hagas en las manos de Dios y tus planes tendrán éxito. Quiero que me escuche con mucha atención, porque este texto de la palabra tiene tres estructuras que quiero que revisemos. ¿Cómo lo hago para no dejarme llevar por mis deseos? El versículo me muestra tres cosas. Por favor, avancen. Lo primero que me muestra es mi oración, me muestra mi intención, pero también me muestra mi encomienda. Hace unos días enseñé en un mensaje la oración de encomienda, y les decía que la encomienda consiste en renunciar a mi voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Decirle: Señor, esto es lo que yo quiero hacer, pero lo dejo en tus manos para que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Cuando una persona aprende a hacer la encomienda, estará renunciando al control de la última decisión y recordará que la decisión final la tiene Dios. Hay personas que necesitan reconciliarse con esto: que tú lo quieras no significa que Dios también lo quiere para ti. Que para ti sea el mejor camino no significa que para Dios también sea el mejor camino. Hay gente que se le metió en la cabeza que lo mejor que puede hacer es separarse de su esposo o separarse de su esposa, y tal vez esa no es la voluntad de Dios para tu familia. Así no, diga amén. Así es, pastor. Es que yo lo que quiero es irme, y tal vez Dios no quiere que usted se vaya. Tal vez lo que Dios quiere es que usted se quede. La encomienda le dice: Señor, esta es mi situación, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que quiero, pero lo dejo en tus poderosas e infalibles manos. Mire, avance por favor, quiero que mire esto. Detalla el versículo de esta manera. El primer verso dice: podemos hacer nuestros planes, pero la respuesta correcta viene ¿de quién? Del Señor. ¿Cómo hago para saber qué es lo que Dios quiere que yo haga si no oro? Usted no va a escuchar la voluntad de Dios para su vida mientras no cultive una vida de oración. Hay gente que le gusta que le hablen, que le gusta que le profeticen, que le gusta que le prediquen, pero no le gusta orar y no le gusta leer la Biblia. ¿Conoce a alguien así?
Viene un profeta que él te adivina el nombre, el número de la cédula, la dirección, el RH de la sangre. Te dice cómo se llaman tus hijos. Te dice hasta el nombre de tu suegra. Y la gente es desesperada detrás de esa gente. Hoy le quiero decir algo. Yo no soy nadie para hablar de los dones. Yo no soy nadie para hablar de las capacidades que algunas personas tengan. Pero sí le quiero decir, si hay gente que sabe cosas, gloria a Dios. Pero oh, Dios está buscando una iglesia que ame más que lo que el hombre diga. Que vuelva a amar la palabra del Señor, que vuelva a enamorarse de la oración, que vuelva a enamorarse de la presencia de Dios, porque así como Dios le habla a otros, también te quiere hablar a ti. Alguien grite mi amén si me está entendiendo, por favor. Ame la oración. La Biblia dice, haga sus planes, pero la definitiva se la da Dios. La pregunta es, ¿usted está orando para que el Señor le hable y le diga, Señor, mira, esto es lo que estoy pensando hacer, esto es lo que quiero hacer, esto es en lo que quiero invertir, esto es en lo que me quiero meter, esto es lo que pienso que es la solución? ¿Podrías mostrarme cuál es el camino que tú quieres para mi vida? Todo va a cambiar cuando la gente vuelva a la oración. Pero este verso no solamente habla de la oración. Mira, el versículo 2 dice, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta que una motivación incorrecta puede echarlo a perder todo? Hay gente que se mueve por las motivaciones incorrectas. ¿Recuerda el ejemplo que le di ahorita? De aquel que está diciendo, no, para mí lo más importante es mi familia, porque si trabajo más le doy más. Dios sabe si realmente esa es su intención, porque Él conoce las intenciones del corazón. Y a veces nosotros estamos tratando de tomar decisiones con las motivaciones equivocadas. Decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero en realidad queremos hacer la nuestra. Señor, que pasen las cosas como yo quiero, pero en realidad como tú quieres, pero en realidad nos queremos dejar llevar de lo que a nosotros nos parece mejor. Iglesia que me está escuchando, tenga mucho cuidado, porque si hay alguien a quien usted no puede engañar con sus intenciones, es a Dios. Él sabe la verdad. Él conoce las intenciones del corazón. Él pesa cuando usted le dice, Señor, muéstrame si esta relación sentimental me conviene o no me conviene. Ora el jovencito, ora la jovencita, Señor, muéstrame si ese hombre sí es para mí. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe si ese hombre que te está buscando en realidad te ama o lo que quiere es llevarte a una cama para fornicar. Dios lo sabe. Qué silencio, pastor. Ay, esta prédica ya se puso incómoda. Si ustedes sabían cómo era yo, ¿para qué me invitaron? Escúcheme, las intenciones tienen mucho que ver en la vida. Porque a veces nosotros nos movemos por lo que queremos y Dios quiere que nos movamos por lo que realmente nos conviene a nuestras vidas. Y aquí necesito regalarle una frase, dice esta: el que obra con malas intenciones le pone un freno a sus bendiciones. Lo vuelvo a repetir, el que obra con malas intenciones le pone un freno a las bendiciones. Nunca deje que una mala intención lo contamine a usted. Voy a hacer esto para vengarme. Ahí no va a tener la bendición de Dios. Voy a hacer esto para que sienta lo que yo también sentí. Dios no bendice a los vengativos. Dios bendice a la gente que aprende a dejar las cosas en sus manos y que sabe que Dios pelea por sus hijos. Alguien dígame amén. Voy a hacer esto. Alabe al Señor con fuerza. Pastor, es que necesito que me ponga en oración. ¿Por qué, hermano? Póngame en oración, pastor, que estoy orando por este negocito para que el Señor me bendiga. Y si el Señor me bendice, vea, mejor dicho, vamos a hacer lo que siempre he soñado. Hermano, ¿ese negocio es correcto o es incorrecto? Es ilegal, pastor, pero órele al Señor para que me haga invisible. ¿Qué invisible? Dios no bendice las intenciones incorrectas. Dios bendice a la gente que camina en integridad. Te vas a enfrentar a momentos en donde para tomar una decisión tendrás que escoger entre lo que es íntegro y entre lo que es pecaminoso. Hoy te digo en el nombre de Jesús, escoge siempre la integridad. Pastor, pero es que si lo hago de manera correcta va a ser más costoso. Si lo hago de manera correcta va a ser más demorado. Si lo hago de manera correcta puede que se me vaya la oportunidad. Hoy te voy a decir, cuando te basas en lo incorrecto, como Dios conoce las motivaciones, vas a frenar la bendición. Hay gente aquí que toca puertas y no se les abre porque tiene la intención incorrecta, porque no está priorizando el honrar a Dios. Pero cuando tú decides y dices, cueste lo que cueste, lo voy a hacer como Dios me ha mandado a hacer, pase lo que pase, lo voy a hacer de manera correcta. Ahí, aunque te cierres puertas ante los hombres, te vas a abrir las puertas del cielo, porque Dios bendice a la gente que lo honra y lo pone a Él en el primer lugar. Alguien dígame amén si lo cree, por favor. Motivaciones correctas. Pero no solamente esto. El gran problema del que se deja llevar por el deseo de sus ojos es que no ha entendido que el deseo te lleva a lo que más quieres, pero la oración te lleva a lo que más te conviene.
Cuando te dejas llevar por el deseo, estás alimentando solamente el más, y quiero más, y necesito más. Dios está buscando gente que entienda que la vida no avanza con deseos cumplidos, sino con disciplina y dirección de Dios. Hay tantas cosas en las que nosotros creemos que para salir adelante necesitamos más. Y hoy yo quiero que entiendas esto, iglesia. A los ojos de Isaac, Egipto parecía un lugar de bendición, pero Dios le recuerda que la bendición no era Egipto, la bendición era ser dirigido por Él. Hoy te quiero decir, cuántos en algún momento de nuestra vida hemos querido renunciar a cosas y hemos dicho: yo no puedo más con esto, pastor, yo no quiero seguir más luchando en esto, yo siento que no puedo más, yo siento que no puedo seguir más. Pero hoy vengo a decirte, si el Señor te puso en ese lugar, si el Señor estableció sobre tu vida una promesa, si el Señor te confió esa responsabilidad y tú te sientes cansado y sientes que ha sido un peso agotador y sientes que no puede más, hoy vengo a decirte: es preferible estar donde Dios te llamó que irte donde tus ojos te están arrastrando. Es preferible mantenerte en donde Dios te puso que dejarte llevar por el deseo. Es preferible serle fiel a esa mujer que dejarte llevar por el deseo y serle infiel con otra. Tú no sabes lo que va a doler el día que pierdas tu matrimonio, el día que pierdas a tus hijos. Dios está buscando gente que, aunque sabe que la carne pide, pueda recordar que aunque el cuerpo es débil, el espíritu está dispuesto. Pero Dios quiere gente que sea radical. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Dios quiere gente que diga: el deseo no, voy a caminar en la dirección y en la disciplina de Dios, porque ahí está la bendición del Señor. Levante la mano derecha todo el mundo y diga: dirección. Fuerte, diga: dirección. Ahora levante la izquierda, diga: disciplina. Otra vez, diga. Muy bien, diga: dirección, disciplina. Esas son las cosas que usted necesita para salir adelante, no deseos cumplidos. El deseo cumplido no le transforma la vida a nadie. La dirección de Dios y la disciplina sí. ¿Cuántos de nosotros hemos querido llegar a más de Dios, pero sabe cuál es nuestro problema? Que no tenemos dirección y tampoco tenemos disciplina. Pastor, es que yo no entiendo por qué mi vida espiritual es como tan floja. Yo no entiendo. ¿Cómo no va a ser floja si usted dice que va a empezar a leer la Biblia, arranca una semana y a la otra semana ya no lo vuelve a hacer? Usted es un indisciplinado. Es que el diablo me está atacando. ¿Cómo? Si cuando no hay disciplina no hay resistencia. Cuando no hay disciplina no tienes la capacidad de mirar el deseo y decirle no. Les contaba hace un tiempo en un mensaje que nos fuimos a comer con un pastor una vez acá en Estados Unidos. Nos invitó a un restaurante muy rico. Y comiendo en ese restaurante, estábamos ahí con mi esposa. Nosotros, cuando venimos a Estados Unidos, acostumbramos comer los dos de un solo plato. Pregúnteme por qué. Para cuidar la línea. Porque aquí los platos son grandes, ¿verdad? Comemos los dos de un solo plato. Estábamos comiendo, terminamos, y de repente el pastor me lanza una pregunta peligrosa y me dice: pastor, ¿no quiere un postrecito? Un postrecito. Usted sabe que aquí no hay ningún postrecito, acá es el postrezote. Y yo le dije: ay, pastor, yo no sé. Y le digo a mi esposa, le digo: bebé, ¿tú quieres? ¿Usted cree que yo quería decirle a ella eso? Yo quería decir que sí, pero me daba pena. Y yo le dije: mi amor, ¿tú quieres? Y me dice: no sé, mi amor, lo que tú quieres. Entonces yo, para salirme del escape, le dije: pastor, lo que usted quiera. Si usted quiere postre, pedimos. Y el pastor me lanza la siguiente frase y me dice: yo tengo ganas, pero también tengo dominio propio. ¡Wow! Cuando me lanza esa frase, yo dije: yo también tengo dominio propio, no quiero. Y mi esposa dijo: yo si no tengo dominio, traiga el postre para acá. Y se lo comió, pero yo no me lo comí. Y desde aquel entonces he logrado no solamente bajar de peso, sino mantenerme. ¿Cierto, mi amor, que estoy más delgado? Ella me carga más fácil. ¿Por qué? Porque lo que te da resultados en donde no tiene resultados no es el deseo, es la disciplina. Gracias por ese amén. Como usted puede ver, este pastor es bien bulloso. Dije: lo que te lleva adelante no es el deseo, es la disciplina. Yo deseo tener una familia muy linda, eso me parece muy bien, pero ¿cuál es tu disciplina para dedicarle tiempo a tu esposa? ¿Cuál es tu disciplina para dedicarle tiempo a tus hijos? ¿Cuál es tu disciplina para manejar ese celular cuando deberías dedicarle tiempo a tu familia? A mí no me hables de deseos. Los deseos van y vienen. La disciplina es la que te mantiene a ti en la vida. Pero no solamente la disciplina, sino también la dirección de Dios. Póngame otra vez el verso que estábamos leyendo, donde hablábamos de la oración, de la disciplina, pero también de la encomienda. Por favor, volvamos a Proverbios, que dice así. El siguiente, por favor. Ahí está. Verso 3. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito.
La gente está tratando de buscar el éxito en sus fuerzas, pero hoy le quiero decir, el éxito no está en tus fuerzas, el éxito está en dejar las cosas en las manos poderosas del Señor. Dios bendice a la gente que se deja guiar por Él. Alguien dígame amén si lo está entendiendo, por favor, en esta tarde. Ahora, déjeme pasar al segundo principio, y es este: déjate guiar por Dios. En segunda instancia, vamos a esto: sé diligente en lo que Dios te ha confiado. Repítalo conmigo fuerte, por favor. 1, 2, 3. Sé diligente en lo que Dios te ha confiado. Génesis capítulo 26, verso 12 al 14 dice: Isaac sembró aquella tierra y Dios lo bendijo ese año, y cosechó 100 veces lo que sembró. Se hizo rico y prosperó. Tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder. Tuvo rebaños de ovejas y manadas de vacas y mucha servidumbre, y los filisteos lo envidiaban. Note esto: cuando Dios le dice a Isaac, no es Egipto, es Gerar. Isaac se establece en esa tierra, y él no solamente se estableció. Una vez él está ahí, la Biblia dice que él empieza a cultivar y a trabajar la tierra. Porque si hay algo que me alarma a mí de esta generación, es que la gente quiere que las cosas pasen solas. Usted tiene la bendición de Dios, yo lo creo, pero si Dios a usted lo está movilizando a un lugar, usted tiene que ser una persona esforzada, usted tiene que ser una persona valiente, usted tiene que ser una persona determinada, porque Dios no bendice a los flojos y a los perezosos. Dios bendice a la gente diligente con lo que Dios le confió. Si el Señor te confirmó que no es tiempo de vender tu compañía, sino de seguir trabajando con ella, deja la pereza de no contestar mensajes, deja la pereza de no atender a tus clientes. Toma ese recurso que tienes, y aunque tú dices, pastor, esto me tiene cansado, esto me tiene agotado, si es lo que Dios te confió, trabaja con diligencia, que Dios bendice al que se esfuerza con el que el Señor le ha confiado. Yo veo gente que Dios le ha confiado ministerios y dejaron sus ministerios abandonados. Yo veo gente que Dios le ha confiado dones y dejaron sus dones tirados, y dicen, yo no entiendo por qué no crece. No espere que le crezca algo a una persona desordenada y descuidada. Me entregaron el ministerio de parejas y ninguna pareja quiere venir. ¿Y cómo van a venir si usted nunca los llama? Me entregaron el ministerio de los caballeros, pero los caballeros no quieren venir, pastor, y yo no sé qué hacer. Pues ¿cómo van a venir si tú no tienes tiempo para orar por ellos, para escribirles un mensaje, para citarlos a una jornada de oración, para llevarlos a un lugar a decirles, vamos a orar por nuestra familia, vamos a orar por nuestros hijos? Pastor, pero es que yo le digo y no me copian. El problema suyo es que usted cree que lo que va a transformar la gente son las actividades públicas que usted hace. ¿Cómo le voy a enseñar a la gente que ore si yo no soy una persona de oración? ¿Cómo le voy a enseñar a la gente que camine si yo no soy una persona que camina en mi propia disciplina? Hoy te quiero decir, disciplínate y trabaja en lo que Dios te ha confiado, que hay cosas que no es que estén dañadas, solamente están descuidadas y desatendidas. Dios te ha puesto en un lugar que si tú te esfuerzas y lo haces con amor y con diligencia, te aseguro que vas a ver el fruto del Señor. Yo he visto gente que ha salido adelante y ha prosperado y ha progresado y ha avanzado, y uno le pregunta, ¿cómo lo hizo? ¿Será que todo fue fácil? Ellos agachan la cabeza y dicen, tú no te imaginas la cantidad de cosas que he tenido que pasar para llegar a este lugar. Tú no te imaginas la cantidad de aflicciones que he tenido que vivir para llegar hasta este lugar. Tú no te imaginas la cantidad de lágrimas que he tenido que derramar para tener lo que tengo. No ha sido fácil, no ha sido por mi talento, ha sido porque he tenido la mano y el favor de Dios conmigo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no bendice a los perezosos. Dios bendice a la gente esforzada y valiente, que sabe que lo que Dios le ha confiado demanda esfuerzo, sacrificio y determinación. Hay uno de esos aquí que diga conmigo, pastor, voy a esforzarme y voy a cuidar lo que Dios me ha entregado. Dígame amén si usted es uno de ellos, por favor. Isaac trabajó la tierra. Y aquí debo decirle que trabajar en el lugar que Dios me puso produce bendición, pero trabajar en donde Dios no me ha mandado solo traerá pérdida. Lo vuelvo a repetir: trabajar en el lugar que Dios me puso produce ¿qué? Bendición. Trabajar en donde Dios no me mandó solo produce pérdida. Hay gente que está metida en cosas que Dios nunca los mandó a meterse. Usted tiene que ser diligente con lo que el Señor le ha confiado. En estos días recibí el mensaje de uno de esos discípulos que el Señor me ha puesto en el camino, un muchacho, y me dice, pastor, yo necesito pedirle un consejo y una oración.
Él trabaja en una entidad financiera y me dijo: yo estoy orando, pastor, porque mi sueño es volverme el gerente regional de esta compañía. Ayúdeme, pastor, con una oración y también deme un consejo, pastor. Yo le dije: claro que sí, mi hijo, yo voy a orar por ti, pero antes de darte el consejo te voy a hacer una pregunta. Sí, pastor, dígame. Y le dije: hijo, por allá en el mes de diciembre te regalé un libro, y es un libro muy cortito. ¿Ya lo terminaste de leer? Pregúnteme qué me respondió. Me dijo: ay no, pastor, a mí me falta crecer en disciplina. Le dije: ¿cómo vas a ser el gerente de una gran compañía si no tienes disciplina ni siquiera para leerte un libro? El gran problema de nosotros es este, y se lo traje en una frase para regalársela, que dice así: el irresponsable en lo pequeño jamás será responsable en lo grande. Lo vuelvo a repetir, hagan así, digan: el irresponsable en lo pequeño jamás será responsable en lo grande. Le estamos pidiendo a Dios que nos dé más y no nos hemos dado cuenta que Dios no pone en más al que no es más en lo menos. Ahorita que estás en lo pequeño, sé un buen administrador de lo que tienes. Administra bien lo que Dios te confió, que bien la palabra dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo voy a poner. Pero esta generación quiere más. Señor, guíame a más, Señor, dame más. Y ni siquiera hemos sido ordenados con lo que el Señor a nosotros nos ha confiado. Empieza por lo que tienes, trabaja lo que tienes, sé ordenado con lo que tienes, y el día que cuides lo que el Señor te ha confiado, ese día Dios te va a dar más. Porque escuche esto: Dios promueve a la gente diligente, porque el negligente solo quiere cosas fáciles y por eso nunca madura. Lo vuelvo a repetir: Dios promueve a la gente diligente, porque el negligente solo quiere cosas fáciles y esa gente nunca madura. Mire, yo no sé si usted se ha topado, pero esto creo que es un cáncer en esta generación. Hoy en día la gente todo lo quiere fácil, y si demanda esfuerzo, lo sacamos de nuestra vida. Hoy le quiero decir: la dirección de Dios no te va a llevar por el camino más fácil. La dirección de Dios a veces te va a llevar por el camino más incómodo, pero es ese camino el que va a forjar tu carácter. Es ese camino el que te va a enseñar a ser agradecido con lo que Dios te ha dado. Es ese camino el que te va a mostrar a ti que Dios no solamente da las cosas de manera sencilla, Dios te da las cosas con esfuerzo, Dios te da las cosas con determinación, Dios te da las cosas con disciplina. ¿Sabes para qué? Para que cuando lleguen las valores y no las eches a perder, porque el que fácilmente recibe, fácilmente suelta. ¿Ha visto esas personas que no les costó nada tener algo y lo tratan de cualquier forma? Dios sabe que si en su vida y en su corazón hay ese esfuerzo, hay esa gratitud, hay ese valor por lo que Él ha dado, Dios le va a bendecir, mi hermano. Pero no caiga en la trampa de creer que todo va a ser fácil. A mí la Biblia me muestra que en temporada de hambruna Isaac trabajó la tierra, y ese trabajo fue el que trajo la bendición sobre sus manos. Yo recuerdo un episodio en mi vida que tuvimos que vivir junto con mi esposa, y fue cuando el Señor me enseñó de la forma más compleja y me mostró que habían dos áreas en las cuales yo no estaba bien. Lo primero fue cuando me mandó a pastorear una iglesia allá en la ciudad de Cali. Nosotros éramos pastores, los pastores de jóvenes de la iglesia principal, y ahí teníamos toda la comodidad. Estábamos en la alabanza, ya todo estaba establecido, la iglesia funcionaba muy bien. Si algún músico no iba, había otro músico para reemplazar, todo estaba en orden. Pero he descubierto que cuando Dios quiere traer crecimiento, produce incomodidad. Otra vez, he descubierto que cuando Dios quiere traer crecimiento, produce incomodidad. ¿Sabe por qué? Porque en la comodidad nadie se mueve. En la comodidad estamos tranquilos, en la comodidad estamos establecidos, en la comodidad todo funciona, en la comodidad todo va y viene como si no nos importara. Pero cuando Dios trae incomodidad, es porque Dios quiere hacer algo más grande en tu vida. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén hoy aquí. Y sí que nos incomodó. Me mandaron a pastorear una iglesia mucho más pequeña. Mi esposa estaba embarazada de Anita, nuestra segunda hija. La iglesia quedaba en un barrio bien peligroso de la ciudad. Y además de eso, cuando llegamos a ese lugar, recuerdo que las personas tampoco querían que nosotros fuéramos sus pastores.
Nos decían cosas como: es que están muy muchachitos, muy jovencitos. Yo tenía pelo en ese tiempo, mi hermano. ¿Usted se acuerda de esas épocas cuando uno se podía peinar? Así era yo. Tú también te acuerdas, ¿cierto? De esas épocas. Perfecto. Así era yo tenía mi pelo todo. Y lo primero que me encuentro en ese lugar es el desprecio de las personas. No, este muchacho está muy jovencito. Lo segundo que me encuentro es una iglesia que estaba herida y que estaba lastimada. Me encuentro una iglesia que tenía más necesidades que proyectos para salir adelante. Me encuentro con una iglesia en la que habían más faltantes que sobrantes. Y ahí empezamos a trabajar en lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Y sabe qué me enseñó Dios? Que el crecimiento no es el resultado simplemente de declarar o decir. Usted puede declarar, decretar, hablar, profetizar, decir, pero si usted no trabaja, no va a haber nada en la vida. Y empezamos a hacerle. Y empezamos a hacerle con amor, con determinación, buscando, trabajando, esforzándonos. Y ahí el Señor me enseñó la importancia de volver a trabajar por lo que Él me había confiado. Luego pasaron los años, el Señor levantó la iglesia, nos llevaron nuevamente a la central, a la iglesia principal. Y cuando estábamos en la iglesia principal, yo soñaba en ese tiempo. Yo le decía: Señor, ¿cuándo será el día que me lleves a las naciones a predicar tu palabra, a ir a otros lugares? Y en la pandemia Dios me dio otra lección. Pregúnteme cuál era. No, pregúnteme con chisme o no se la digo. La segunda lección que Dios me dio es que el primer altar que tú debes amar es el altar que Dios te dio, tu iglesia y tu casa. Porque hay gente que está anhelando lo de afuera y no ha aprendido a valorar lo que Dios le dio. ¿Y sabe qué hicimos en la pandemia? Alabe al Señor con fuerza. ¿Sabe qué nos tocó hacer en la pandemia? Lo mismo que le tocó hacer a todos los pastores. Predicarle a la iglesia, pastorearla frente a un celular, frente a una cámara, frente a un computador, cuidarla, estar pendiente de ella, que la gente pueda estar bien, que todo pueda funcionar. Y en esa gran lección Dios me enseñó y me dijo: el día que cuides lo que yo te he dado y lo administres bien, estarás listo para yo darte más. Pero mucha gente quiere más descuidando lo que Dios le dio. Hoy te quiero decir, la bendición de Isaac fue que él se apropió de esa tierra en la que Dios lo estableció y empezó a trabajar en esa tierra. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted trabaja con la bendición de Dios en lo que Dios lo mandó a hacer, ahí vas a crecer y ahí vas a tener resultados en el nombre poderoso de Jesús. Alguien dígame amén si lo está creyendo, por favor, en esta hermosa tarde. Algún día agradecerás a Dios por haberte dejado en el lugar que hoy estás. Algún día le agradecerás a Dios por no haberte dejado ir de ese lugar del que pensaste ir. Algún día le agradecerás a Dios porque valió la pena haber luchado por ese matrimonio que en algún momento estabas cansado, cansada y dijiste: no puedo más. Algún día le darás gracias a Dios por ese esfuerzo que hiciste para sacar adelante a tus hijos. Algún día le darás gracias a Dios porque no te dejó mover de ciudad, sino que te estableció en ese lugar aunque no querías. Y Dios te va a mostrar que la bendición no era a dónde ibas, sino que Él estuviera contigo. Algún día las lágrimas del proceso se cambiarán por lágrimas de alegría, diciéndole: Señor, aprendí que la bendición no es lo que tengo, la bendición es que tú estés conmigo y que yo obedezca lo que tú me has mandado hacer. Alguien dígame amén si lo cree, por favor. Ama lo que el Señor te ha confiado. Pero aquí viene lo tercero y último, y es que para poder dejarnos guiar por Dios necesitamos, en tercera instancia, no resolver nuestros problemas peleando. Otra vez, léalo conmigo fuerte, 1, 2, 3. No resuelvas tus problemas peleando. No resuelvas tus problemas peleando. Vamos a la Biblia, por favor. Génesis 26, verso 15 al 22, lo siguiente. Pero antes de leer la palabra, míreme a los ojos. Míreme aquí un momentito. El mensaje de hoy se llama: déjate guiar por Dios. Y estamos aprendiendo hoy que en nuestra vida hay dos formas de vivir. La primera, cuando tomamos nuestras decisiones a nuestra manera, a lo que nos parece mejor, a lo que creemos que nos conviene, a lo que creemos que es el mejor camino para tomar. En este momento necesito hacerle una pregunta a los que estamos aquí hoy. ¿Cuántos alguna vez se metieron en una decisión seguros que era la mejor decisión de la vida, pero con el tiempo se dieron cuenta que era lo peor? Levante la mano, por favor. Levante las dos para que se vean más. Eso, bien arriba. Vamos, todos los que me entienden. Les decía que para dejarnos guiar por Dios necesitamos caminar en 3 principios. El primer principio que aprendimos hoy es: no te dejes llevar por lo mejor para tus ojos. Y fue donde le dije que nuestros ojos se alimentan del deseo. Y muchos de nosotros a veces nos movilizamos a lo que creemos que es lo mejor.
porque es lo que se ve mejor, porque es lo que más nos gusta, porque es lo que más atrae, porque es lo que aparentemente más va a funcionar. Fue en ese punto en donde le dije que tenemos que aprender a hacer tres cosas: orar para consultar la voluntad de Dios. Tenemos que aprender también a encomendar nuestros proyectos en las manos del Señor. Pero también le dije que Dios mira nuestras intenciones. En ese momento le dije que si usted aprende a trabajar en la oración, la intención y la encomienda, usted va a poder tomar decisiones acertadas en la vida. El segundo punto del que hablamos, lo acabamos de tratar, es que el Señor quiere que nosotros podamos trabajar en el lugar donde Él nos ha puesto. ¿Lo recuerda? Fue el segundo principio: amar, cuidar lo que el Señor nos ha confiado. Muchas veces queremos cambiar cosas cuando Dios no quiere que las cambie. Dios quiere que las cuides. Pastor, yo estoy aburrido con esta esposa, la voy a cambiar porque me salió mala. Y resulta que el problema no era la esposa, el problema era el descuido que usted tenía con su esposa. Gracias por ese amén. Pastor, yo me voy a cambiar de iglesia. Y el problema no era ni la iglesia ni el pastor. El problema era que usted, en lugar de trabajar, esforzarse, ser agradecido, se la pasaba criticando todo en la iglesia. Ay, pastor, esto está fuerte. No, y voy a seguir, no he parado todavía. Le dije que usted tiene que cuidar lo que el Señor le ha confiado. Cuando eres fiel, diligente en lo que Dios te dio, Él te va a dar más. Pero aquí viene lo tercero y último, por favor. Y es que para poder dejarnos guiar por Dios, tenemos que aprender a no resolver las cosas peleando. Póngamelo, por favor. No resuelvas tus problemas peleando. Vamos al versículo bíblico. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Y dice así: todos los pozos que en los días de Abraham su padre habían abierto sus criados, los filisteos los habían tapado y rellenado con tierra. Por su parte, Abimelech le dijo a Isaac: apártate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Entonces Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se estableció a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que en los días de Abraham su padre habían abierto, y que después de la muerte de Abraham los filisteos habían cegado, y volvió a ponerles los nombres que su padre les había dado. Luego, versículo 19, los siervos de Isaac cavaron en el valle y encontraron allí un manantial de agua viva. Entonces los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, pues decían: esa agua es nuestra. Por eso Isaac llamó a ese pozo Esek, porque habían contendido con él. Verso 21, abrieron otro pozo y también riñeron por él, y le puso por nombre Signa. Luego Isaac se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron con él. Así que le puso por nombre Rehobot, pues dijo: ahora el Señor nos ha hecho prosperar, así que fructificaremos en esta tierra. Amén y amén. Qué interesante que Isaac, por trabajar en lo que Dios le confió, Dios lo bendijo. Pero escuche esto: la bendición le trajo problemas. Otra vez, ¿qué trajo la bendición? Problemas. ¿Cuáles fueron los problemas? El primero que aparece es Abimelech y le dice: vete de aquí, has crecido demasiado, no queremos que estés con nosotros. Isaac, ante ese problema, no lo veo aferrado, no lo veo arraigado, no lo veo diciéndole: yo por qué me voy a ir si esto es mío, esto es lo que yo trabajé. No, yo veo un Isaac dispuesto a desprenderse de lo que le había costado esfuerzo para irse a otro lugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando en usted hay bendición, usted no se aferra a nada material en esta vida. Cuando usted es una persona bendecida, usted no se aferra a nada material. Cuanto más se aferra la gente a lo material, más sufre en la vida. Ansel Groom es un gran escritor. Leí un libro de él el año pasado que se llama El elogio del silencio. Y él dice en ese libro una frase muy interesante, y es: el desprendimiento es el gran secreto para la paz interior. Dije, el desprendimiento es el gran secreto de la paz interior. Usted quiere aprender a ser bendecido, no se aferre a nada. Aprenda a ser desprendido de las cosas. Que cuanto más se aferra la gente a las cosas, más sufre. Cuanto más nos aferramos a lo material, más sufrimos. Cuanto más nos aferramos a las cosas, a las personas, más sufrimos. ¿Cuántas veces Dios quiere que nos desprendamos? Porque yo he visto un Dios que nunca te pide a menos de que te vaya a dar algo mejor de lo que te está pidiendo. Y he visto un Dios que cuando te pide lo que más amas, es capaz de regresártelo solamente para evidenciar si el primer lugar en tu vida lo tenía Él o lo tenía eso a lo cual te estabas aferrando. No te aferres. Yo veo un Isaac que cuando Abimelech le dice: vete, ¿qué hizo Isaac? Se fue.
Llegó al valle de Gerar. Tenía sus animales, tenía su ganado, tenía sus trabajadores. Dios lo había bendecido muchísimo. Necesitaba el agua para poder vivir. En aquel entonces no era como ahora, que tú te mudas a una casa, abres la llave y tienes agua en abundancia para el baño, para la cocina. No, en ese tiempo el agua salía de la tierra. Tenían que excavar los pozos. Los pozos eran una fuente indispensable para la vida. Isaac dice: aquí en este valle mi papá tenía unos pozos, voy a volverlos a abrir. Los filisteos los habían tapado. Cuando va y abre los pozos, dice la palabra que vienen los pastores de Gerar. Y cuando encuentran eso, empiezan a armarle problema. Diga conmigo: problema. Fuerte, diga: problema. Note que Isaac se fue para no tener problemas, y haciendo lo que tenía que hacer se encontró con más. No, necesito que lo diga fuerte. Dije: haciendo lo que tenía que hacer se encontró con más. ¿No le ha pasado a usted que usted dice: listo, me voy? Se va para estar tranquilo, para no luchar con nadie, para no causarle problemas a nadie, y haciendo lo correcto se vuelve a encontrar con otro problema. Y yo veo un Isaac que cuando le reclaman el primer pozo, vuelve su corazón desprendido a no aferrarse a ese pozo, sino que dice la palabra: Isaac se va. Dice: este pozo es de ustedes, quédense con él. Va y abre otro pozo, y cuando abre el segundo pozo se encuentra con otro. Dice: Señor, pero ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Dónde está la dirección de Dios? Estoy obedeciéndolo, y por obedecerlo me sale otro. Pero ¿sabe qué hace Isaac? Vuelve a no aferrarse, sino que vuelve a desprenderse. Abre un tercer pozo, y en ese pozo ya no tiene problemas. Y ahí es donde él dice: ahora Dios me va a bendecir y me va a prosperar, voy a fructificar en este lugar. Porque Isaac entendió que cuando estás en la dirección de Dios, la solución no es ponerte a pelear, la solución es moverte hacia lo que Dios te quiere llevar. Hay problemas que te están empujando y tú dices: yo no entiendo, pastor, si irme o quedarme. Hay problemas que te están diciendo: sal de ahí, no sigas peleando contra esa persona, no sigas peleando contra ese jefe, no sigas peleando contra ese vecino, no sigas peleando. Tal vez lo que Dios quiere es que guardes tus armas y dejes que Dios pelee por ti. Tal vez lo que Dios quiere es que tú entiendas que este mundo no es del más valiente, este mundo es del que más se parece a Jesús. Y si algo me enseñó Jesús, es que aunque se levanten personas en nuestra contra, nadie podrá detener el plan y el propósito de Dios con nosotros. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Y en este lugar no es pelear, iglesia, no. Los problemas, cuando todo marcha bien, me recuerdan que necesito la dirección de Dios en todo momento. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos en un terreno que se llama problemas? Y ese problema que apareció, ahora que quieres ser guiado por Dios, ahora que quieres ser instruido por Dios, ese problema vino a recordarte que necesitas que Dios te dirija, que necesitas escuchar su voz para saber qué camino debes tomar. Yo creo que Dios habla de tiempo en tiempo y que su palabra es precisa y nunca viene de manera inadvertida o nunca viene al azar. Dios siempre habla con propósito. Y si tú estás escuchando hoy esta palabra, es porque Dios necesita que escuches esto. No pelees por lo que Él te ha dado. No trates de pelear contra otros por lo que el Señor te ha dado. Quien está bendecido no necesita pelear con nadie. Lo vuelvo a repetir: quien está bendecido no necesita pelear con nadie. Alguien que lo repita. Dije: quien está bendecido no necesita pelear con nadie. Donde vayas, cargas la bendición de Dios. Donde estés, cargas la bendición de Dios. Tú eres y serás como José, que cuando estaba en la casa de su padre tenía la bendición de Dios. Cuando fue a la casa de Potifar como un esclavo, tenía la bendición de Dios. Cuando estaba en la cárcel, tenía la bendición de Dios. Cuando Dios lo nombra gobernador de Egipto, tenía la bendición de Dios. Porque no se trata de lo que tus ojos tienen, no se trata de lo que hay en tus manos, no se trata de lo que hay en tus bolsillos. Se trata de que entiendas que el que se deja guiar por Dios sabrá que Dios bendice cuando estás en un valle maravilloso, pero también cuando vas por el valle de sombra y de muerte. La Biblia dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Iglesia, la bendición es que Él esté a tu lado. No te atemorices cuando hayan dificultades. No te atemorices cuando aparezcan los problemas.
Hay peleas que no deben sacar lo peor de mí, sino sacarme a mí de ese lugar. Hay peleas que no deben sacar lo peor de mí, sino sacarme a mí de ese lugar. Y eso fue lo que Isaac entendió. Él dijo, aquí no tengo que pelear, aquí me tengo que mover, porque Dios me prometió que me iba a bendecir. Y si este no es el lugar, pues me muevo a otro lugar, hasta que encontró la paz de Dios en lo que él quería para su vida. Iglesia, hay problemas que te harán mover, y lo que parecía una pérdida en realidad será una ganancia. Lo vuelvo a repetir: lo que parecía una pérdida será una ganancia para tu vida. Pastor, entonces, ¿cómo podemos llegar a ese punto de dejarnos guiar por el Señor? Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir hoy. Tres cosas. Número uno, aprenda no a dejarse llevar por sus deseos. Déjese guiar por el Señor. Si Dios le está diciendo que se quede, no se vaya. Establezcase en ese lugar. Pastor, y a Isaac, ¿por qué le dijo que sí? Y después se movió porque no era el tiempo. Míreme a los ojos lo que le estoy diciendo. Pastor, usted dijo en el primer punto que me quede, y en el último dice que me vaya. Estoy confundido. No se confunde, Dios tiene un tiempo. Y el tiempo de Dios con Isaac primero fue: quédate. Y claro, llegó un momento en el que le dijo: muévete. Pero la clave no está en dejarnos guiar por nuestros impulsos. La clave está en dejarnos guiar ¿por quién? Por Dios. Lo segundo que le enseñé es que tenemos que aprender a trabajar en lo que Él nos ha puesto. Y si este es el momento de esforzarme y de seguir luchando, lo voy a hacer. Pero cuando vengan esas campanazos de dificultades, recuerde que un hijo de Dios no resuelve sus problemas peleando. Un hijo de Dios aprende a vivir en paz. Y si algo quiero que guarde en su corazón de este último punto es: despréndase de las cosas. Despréndase, no se aferre, despréndase. Que cuanto más desprendido sea, más usted podrá disfrutar lo que realmente Dios quiere para su vida. Le regalo la última frase de este mensaje, una conclusión que quiero que guarde en el corazón. Y si acaso le cabe en una foto de su celular, tómesela para que nunca lo olvide. Y ahí está, léalo conmigo. Quien se deja guiar por Dios podrá atravesar por caminos complejos, pero el destino está asegurado: un lugar mejor, una vida mejor y un carácter mejor. Iglesia, déjate guiar por Dios. Y yo quiero en este minuto que me queda hacer una oración por la iglesia, por todos aquellos que dicen: pastor, estoy en un momento de mi vida en el que esta palabra la necesito más que nunca. No quiero seguir cometiendo errores. No quiero seguir metiéndome por donde no me debo meter. No quiero seguir entrando por donde no debo entrar. Quiero tener ese cuidado y la sabiduría para estar seguro que por donde Dios me está llevando es por donde realmente Él quiere que yo camine. Si hay al menos una persona aquí que dice: pastor, yo quiero ser guiado por Dios. Y eso que enseñaste hoy, que el Señor me hable, que el Señor me guíe, que el Señor me muestre. A veces me aferro tanto a las cosas, pastor, que me lastimo, y Dios me está diciendo que suelte y no quiero soltar, pero Dios me acaba de confirmar lo que tengo que hacer. Y le he pedido a Dios que me hable, pero ahorita que usted habló de la indisciplina, yo soy un indisciplinado. Y ahorita que usted habló, pastor, de trabajar en lo que Dios nos ha dado, reconozco que en lugar de esforzarme lo he descuidado por la misma dificultad en la que estoy. Pero ya sé lo que tengo que hacer. Solo necesito que el Espíritu Santo me ayude. Si usted es uno de ellos, póngase de pie y levante sus manos. Yo quiero hacer una oración por usted en esta preciosa y hermosa tarde. Pon tus manos lo más alto que puedas, por favor. Cierra tus ojos y dile: Señor, te agradezco por haberme hablado. Vamos, abre tus labios y dile: te doy las gracias porque tu palabra es clara, contundente, específica. Levanta tus manitos y dile: Señor, te agradezco porque tú me oyes. Y hoy en esta palabra me has enseñado que debo dejarme guiar por ti y no dejarme guiar por mis impulsos, por mis deseos, por mi venganza, por mi enojo, por mi rabia. No, Señor, hoy quiero renunciar a mi voluntad para que se haga la tuya. Levanta tus manitos y dile: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en mi casa. Haz tu voluntad en mi familia. Haz tu voluntad en mi salud. Haz tu voluntad en esto que me tiene roto,